Vamos a cambiar de tema. Sorpresa y molestia generaron las palabras del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien dijo que las pymes, a diferencia de las personas, a ellas la inflación les trae costos, pero también beneficios. Para hablar del tema y otros de la contingencia nos acompaña Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Marcos, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, Marco, entremos las declaraciones hoy día dadas por el ministro Grau en entrevista con Radio Duna. Dice textualmente: a las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios. Y a reloj seguido dice: las pymes compran insumos y desde esa perspectiva la inflación los perjudica, pero también venden productos y desde esa perspectiva parte de los productos también lo pueden vender un poco más alto. Esto que le trae costos y beneficios, ¿cómo lo reciben ustedes como Asociación de Emprendedores de Chile? Mira, yo creo que el ministro hizo una declaración desafortunada. La verdad que nosotros como gremio hemos compartido harto con él en varias mesas, lo apoyamos y a él y al gobierno con la política pública de aumento del salario mínimo y yo creo, conociendo lo que me parece una gran persona, creo que se equivocó. Ahora, lamentablemente ese error genera mucha molestia en el mundo de los emprendedores y las pymes. ¿Y por qué genera mucha molestia? Porque es un sector que está tremendamente golpeado desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha. O sea, hemos pasado una crisis social, hemos pasado una pandemia con una restricción sanitaria importante a sectores como hotelería, gastronomía, turismo, entretención, los gimnasios, es un ejemplo que siempre ocupamos. Los gimnasios estuvieron 16 meses cerrados, igual que, por ejemplo, los eventos masivos, 16 meses cerrados. ¿Quién resiste 16 meses cerrados? Entonces, ahora el efecto inflacionario, que tiene muchas fuentes que explican lo que estamos viendo hoy día, pero decir, un ministro de Estado, que es el que lidera y el que debiese entender en su ADN que la inflación no ayuda a los emprendedores y las pymes, que nos tiene tremendamente golpeados porque aumenta el costo del capital para nosotros, la verdad que desde nuestra perspectiva es triste y desafortunado. Porque ustedes hablan de que esto demuestra, no solamente que califican de insólitos en un comunicado que es bien duro, y te invito a que lo vamos analizando en varios puntos, un comunicado de la ASECH, ustedes también dicen, demuestra una desconexión brutal. ¿Por qué? Cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, que seguro es la peor de los últimos 40 años, en donde se conjugan varias cosas. Tenemos una crisis social que tiene todavía polarizado al país, tenemos una crisis sanitaria, que es básicamente el COVID y cómo se ha extendido en el tiempo, y lamentablemente las restricciones sanitarias que implementa la autoridad para controlar el COVID. Y ahora se suma la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces, todos esos efectos en su conjunto a la economía global la complican. Y en el caso específico de los chilenos, que estamos tremendamente complicados por una crisis que comenzó el 18 de octubre, que tiene muy endeudados a muchos emprendedores y pymes, con los FOGAPE, con IVAs y renta, con el Servicio de Impuesto Interno que no han podido pagar, con leyes sociales que no han podido pagar de sus trabajadores, con patentes comerciales, en fin, muchos focos que hacen que estemos muy golpeados. Sectores como hotelería, gastronomía, turismo, entretención, etcétera. Son muchos los sectores. Pero puntualmente, Marco, ¿cómo golpea la inflación en el sector? Porque claro, uno puede entender en un hogar el tema de la inflación, muchas veces se mantienen los sueldos o se reajustan mucho menos de lo que aumenta el costo de la vida. ¿Cómo pega en una pyme, una pequeña, mediana, una microempresa? ¿Cómo le pega la inflación para graficarlo bien en esta conversación? Por ejemplo, un ejemplo súper simple. Todos los emprendedores que tienen su negocio y que venden, por ejemplo, plataformas de e-commerce. El costo que ha generado, el mayor costo de importación de esos productos, empujados por el alza del dólar, empujados también por la inflación, han hecho que los márgenes sean cada vez más bajos, dado que, obviamente, el precio lo regula el mercado, sobre todo de las pymes, los emprendedores, que somos muchísimos emprendedores y pymes, y es mucha la competencia, obviamente, por precio. Entonces, pensar que una pyme o que un emprendedor, por ejemplo, en ese segmento se beneficia por mayor inflación, en donde al revés sube los costos, se carece el acceso a costo de capital. Es decir, si una pyme que importa necesita capital de trabajo del banco, hoy día es mucho más caro que antes. Entonces, la verdad, cuando hablamos de conexión completa, es hacia la declaración.
Es una desconexión completa con la realidad de las pymes y los Es emprendedores. cosa de revisar también los números. La semana pasada creo que la encuesta que entrega el Banco Central todos los meses, créditos comerciales, pegaban creo que casi un 15% el interés anual de los créditos comerciales, el nivel más alto en 14 años. O sea, mucho más que el golpe de los créditos de consumo, ni hablar de los créditos hipotecarios. Lamentablemente estamos viviendo hoy día una situación para los emprendedores y las pymes compleja. Tenemos menos del 10% del mercado, generamos el 65% del empleo, estamos súper endeudados, los costos de acceso a capital son cada vez más altos, dado el control que quiere hacer el Banco Central de la inflación. Entonces, lamentablemente este tipo de declaraciones generan molestia y desilusión de la principal autoridad que está para ayudarnos. Ahora, yo no pierdo la fe en el ministro, al revés, yo tengo confianza en el ministro, yo creo que fue solo una frase desafortunada, nosotros confiamos en el ministro Grau y en su ministerio cuando lo apoyamos con el salario mínimo y ahora lo que esperamos es que el ministro Grau, más que siga dando declaraciones y aclarando estas malas declaraciones que dio desafortunadas, que rápidamente lance paquetes de medidas que vayan en ayuda en emprendedores y las pymes. ¿Esperan una disculpa del ministro? Yo creo que le tiene que dar las disculpas a todos los chilenos que esa frase los molesta. Nosotros simplemente representamos a personas y somos 52.000 socios, pero al final en Chile, del millón de empresas, hay 640.000 empresas activas, 640.000 personas que están empujando sacar su negocio adelante. Yo creo que a esas personas el ministro gobierna igual que el gobierno para todos los chilenos y chilenas. Sí, Marco, dentro del comunicado que ustedes presentan como acecho, ustedes dicen, son varios puntos lo que yo decía al principio, dicen que el único que gana con el escalamiento inflacionario es el gobierno porque recauda más recursos con el impuesto inflación, así denomina usted, impuesto inflación, que es el más regresivo y brutal de los gravámenes. Si podemos profundizar en ese punto. Sin duda. Lo que logra al final, en el caso sobre todo de la UEF y el alza de la UEF, es que el gobierno, a través de los impuestos, ya sea IVA, sobre todo, que es por donde mayor recauda, pueda o genere mayores ingresos sobre todo el sector de la gran empresa, ¿no? El sector de la pyme. A la pyme le golpea, pero nosotros tenemos menos del 10% del mercado y eso es súper claro dejarlo. Nosotros aportamos al Estado y al gobierno en la recaudación muy poco porque tenemos solo el 10% del mercado. Y sin duda que la inflación... El 50% de los trabajadores. Y el 65% de los trabajadores. Entonces, sin duda que un efecto inflacionario hace que el Estado recaude más por el efecto de la UEF. Sí, Marco, también dentro del comunicado ustedes hacen un llamado al gobierno a cumplir con sus compromisos de campaña, cito textual, y lo acordado en abril. Por ejemplo, paquetes de medidas pro pyme, con sentido de urgencia, el acceso a mercado, pago a 30 días, modificaciones a la insolvencia, etcétera. ¿No ha cumplido el gobierno? Yo quiero creer que el gobierno está en este momento alistando las políticas públicas para en los próximos días, por fin, anunciarlas. Sobre todo los que tienen que ver desde un sentido de urgencia, y cuando hablo de sentido de urgencia tiene que ver con algo que ya venía del gobierno Piñera muy mal, que tiene que ver con las deudas de IVA, de renta, de leyes sociales, de patentes comerciales y FOGAPES que no están pudiendo cumplir. Yo he estado conversando de forma informal con muchos ejecutivos, altos ejecutivos de banco y ellos ven muy complicada la situación de sus clientes que no están pudiendo empezar a cumplir a los bancos. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el gobierno esté conversando con los bancos para ver cómo en esta nueva política de modificación del FOGAPE va a trabajar junto con los bancos, el Banco Estado y todos los bancos privados para ayudar a cientos de miles de emprendedores y pymes que hoy día no tienen capital de trabajo, lo necesitan, y para los que están extremadamente endeudados poder refinanciar esas deudas. ¿Cómo? Con tesorería van a parar las ejecuciones que hacen a cientos de miles de emprendedores y pymes que están atrasados con IVA y renta y no lo están pudiendo pagar, condonaciones de multas e intereses, con plazo de pago y programaciones que vayan más allá de los 48 meses, porque son empresas que están muy endeudadas y que son marginales en términos de aporte a la recaudación del Estado. Y en eso soy reiterativo. ¿Por qué digo que son marginales? Porque generamos el 65% del empleo, tenemos menos del 10% del mercado, pero nos trata como si fueran las grandes empresas, dando los tiempos muy acotados y con multas de intereses que la verdad no nos permite ponernos en pie. Y lo que estamos pidiendo no es que nos regalen el dinero, lo que nos estamos pidiendo es una ayuda para poder pararnos y poder pagar. Sí, Marco, sigo citando el comunicado. Ustedes dicen, no basta con decir que es el gobierno de los emprendedores y las pymes. A ver,
aquí claramente hay un tono de decepción, de que hay promesas, por lo menos hasta ahora, 5 meses de que llegó el gobierno, 5 meses que está el ministro Grau, hay promesas incumplidas. Nosotros tuvimos una reunión ya cuando el presidente Boric estaba como candidato, presidente electo, el 12 de enero, y fue el mismo presidente, en conjunto con el ahora ministro Grau, que en ese momento estaba como asistente de la reunión, no era ministro, en donde el presidente se comprometió con nosotros, y se comprometió con nosotros para abordar los temas urgentes. Y no fue solo una reunión con la SECH, fue una reunión por lo menos con 5 o 7 gremios más, en donde se comprometió a darle urgencia una vez instalado la moneda para ver las deudas de IVA, las deudas de renta, las deudas de leyes sociales, las deudas de patentes comerciales, los FOGAPE, la ley de pago a 30 días, la ley de insolvencia y reemprendimiento y la ley de compras públicas. Y también se comprometió a ver los problemas que tenía el sector turismo y entretención y gastronomía con la homologación de vacunas y las restricciones sanitarias. Entonces lo que va pasando es que como ya veníamos de una crisis y lo hicimos ver en campaña que estos temas eran urgentes, cuando estaba como candidato, como presidente electo, también se lo hicimos ver con urgencia. Y después tuvimos un avance con el gobierno en donde lo apoyamos con la política pública del salario mínimo el 27 de abril y donde hubo un compromiso de Economía y Hacienda para abordar con urgencia estos temas. Entonces, cuando ya estamos en agosto y el gobierno, el presidente electo y ahora presidente se compromete que este tema lo va a ver con urgencia, sin duda que empieza a haber ya un ánimo de decepción, un ánimo de que las promesas no se van a cumplir, porque cuando se está quemando la casa y te comprometen que va a llegar un carro de bomba y la verdad que lo único que están prestando y está llegando son extintores, tú sabes que no vas a lograr salvar la casa, pero hubo un compromiso contigo de salvar la casa. Entonces lo que yo le hago un llamado al gobierno, representando 52.000 emprendedores y pymes, es que por favor cumpla con los carros de bomberos que comprometió llegar a esta casa que se está quemando, porque la verdad es que ya no sabemos cómo transmitirle al presidente que esta situación no da para más. Marcos, en este contexto, ¿cómo toman ustedes los anuncios? De hecho, el gobierno se ha ido un tiempo reforma tributaria, porque reforma tributaria se hizo mucho hincapié en el gobierno de separar las medidas que van hacia el gran empresariado, las grandes empresas, y el tema, por ejemplo, de las pymes, la pequeña y mediana empresa, las micros, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la integración del sistema tributario. ¿Cómo ven ustedes las medidas, insisto, en este contexto que estamos conversando? Nosotros entendemos que el gobierno del presidente Boric salió electo, una amplia mayoría, por una agenda social y por un proyecto país. Y eso lo entendemos. Lo que no entendemos es que en el contexto que vive el país, de muy bajo crecimiento, alto endeudamiento, con una proyección de crecimiento para el próximo año entre 0 y menos 1,5%, se pretenda implementar una reforma tributaria que va a recaudar de 60.000 millones de dólares va a pasar a 72.000 millones de dólares, es decir, cerca de un 20%. Es una de las reformas tributarias más agresivas que se ha implementado en los últimos 30 años. Entonces, en un contexto de no crecimiento, donde tiene un segmento de empresas que es casi el 99% de las empresas en cantidad, que representa el 65% de los empleos, se pretende implementar este tipo de medidas, la verdad que nos parecen... Hay un efecto en las pymes porque muchas de las medidas se ha anunciado de que las pymes, por lo menos esa afectación, quedan fuera. Nosotros hemos evaluado, firmamos un convenio con el Colegio de Contadores y Auditores y generamos un primer trabajo que tenía que ver con la reforma tributaria y estuvimos trabajando por lo menos desde que se anunció un par de semanas y llegamos a la conclusión que hay puntos que son complejos, como por ejemplo bajar los tramos de global complementario, sin duda que le afecta al emprendedor y la pyme, porque la forma que el emprendedor recibe su remuneración a través de sueldo y sin duda si se bajan los tramos de global complementario lo va a hacer pagar impuestos y muchos de los ingresos que tienen los emprendedores y las pymes no necesariamente van directo a su cuenta corriente para gastos que no tienen que ver con su familia. Muchos van a pagar créditos porque la empresa no califica para los bancos. Entonces, creemos que esas son medidas que van a complicar al emprendedor y las pymes y sobre todo a las startups la mayor valorización. Hay muchas startups que facturan 200 o 300 mil dólares y tienen, por ejemplo, valorizaciones sobre 5 o 7 millones de dólares y con una ronda de inversión van a pagar impuestos por mayor patrimonio y creemos que eso es un desincentivo a la creación de startups innovadoras. Entonces, nosotros estuvimos analizando, le vamos a hacer llegar al ministro Marcel nuestra apreciación,
de nuestro trabajo y creemos que la verdad, el llamado es a cómo logramos hacer crecer el país. Marco Rivas, presidente de la SECH, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.